presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad. Contarles que el gobierno nacional decidió modificar también la ley de identidad de género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. Luciana. Bueno, gran debate también este. Hay algo muy interesante que es político y que la cuestión es por qué el gobierno avanza puntualmente con esta ley de identidad de género en este artículo particular sobre los menores de edad y la posibilidad de acceder a cirugías o a los tratamientos de hormonización. El gobierno tiene un vasto set de intereses que tiene que ver con leyes de reproducción, de las mujeres, o sea, el aborto, etcétera. Pero está decidido esta cuestión porque esta cuestión es, te diré, que en el debate global, woke y anti-woke, el tema de los niños y la preocupación por intervenciones demasiado agresivas en tratamientos médicos de menores de edad que pueden... precoces, que pueden cambiar de opinión acerca de su propia identidad sexual años después, es el que genera más preocupación en el sentido común más generalizado de la sociedad. Ahora, la gran cuestión acá es la comparación con otros países. Mientras que en Gran Bretaña la decisión de establecer algunos parámetros se hizo después de un estudio independiente llevado adelante por una de las médicas y pediatras más respetadas del Reino Unido, un estudio de enorme profundidad, con enorme cantidad de sutilezas y de datos duros y blandos. Falta en la argumentación de gobierno en qué base científica y qué tipo de estudio técnico se ha hecho para avanzar sobre esta decisión. Entonces le meto de bonus track otro párrafo, que es que tampoco había evidencia en los gobiernos anteriores que permitieron adelantar el inicio de estos tratamientos. Incluso creo que Kreplak termina admitiendo en alguna declaración que no había evidencia sobre, pero que lo que se validaba era la voz de la persona que quería transicionar. Está con nosotros Juan Carlos Escobar, que es médico psiquiatra, es especialista en salud adolescente, pediatra, es exdirector, y escuchen, esto es importante, de adolescentes y juventudes del Ministerio de Salud 2019-2023, es decir, la gestión de Alberto Fernández, ¿correcto? Y de Mauricio Macri. Y de Mauricio Macri. Gracias por haber venido. Y también María José Moncino es psiquiatra y asesora de padres adolescentes con disforia de género. Quiero empezar con vos. Dale. ¿Cómo ves esto? Me parece sumamente... Del lado del funcionario, porque fuiste funcionario mucho tiempo. Sí, técnico hoy, también. Hoy no lo soy una persona técnica, trabajé en el Ministerio de Salud desde el año 2015 a cargo del programa de adolescencia en ese momento, luego Dirección de Adolescencias y Juventudes, con lo cual estuve en diferentes gestiones partidarias. Creo que esto no se trata de una cuestión de ese tipo. Me parece sumamente grave plantear una situación que regrese derechos ya conquistados. Esto es importante, digo, una ley tiene que garantizar los derechos que ya están garantizados previamente. Es atentar de alguna manera con lo que está explicitado en la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional del año 94 en nuestro país, en donde se explicita el derecho a la identidad, incluida la identidad de género de niños, niñas y adolescentes. Entonces creo que de alguna manera plantear esta temática en este momento atenta contra la autonomía de las niñeces y adolescencias. Pero otra cuestión que es importante es que lo que plantea el decreto es que se prohíben los tratamientos a niños y adolescentes, algo que ya está explicitado en la ley. La ley en el artículo 11 explicita que el tratamiento hormonal y el tratamiento quirúrgico parcial o total se debe realizar en personas mayores de edad y explicita que en los casos de menores de edad debe hacerse con el acompañamiento y el asentimiento de padre, madre, tutor o algún encargado, en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño, vuelvo a repetir,
en consonancia con la Ley 26061 de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y con la modificación del Código Civil y Comercial del año 2000. Pero también plantea la posibilidad de que la justicia, si hay negativa de los padres responsables o de los médicos, si hay una respuesta negativa, la justicia intervenga y eventualmente se cambie esa decisión. Bien. Sí, claro, tiene que ver con el principio de interés superior del niño, que está explicitado en la Convención de Derechos del Niño, en donde frente a conflicto de intereses interviene la justicia. Yo lo único que quiero saber es la evidencia científica sobre esto. Digo, me parece importante los derechos, las convenciones, etcétera, pero quiero saber, porque sé que está en revisión, no hay una posición definitiva y que muchos países avanzaron y habilitaron los tratamientos y ahora están reviendo muchas posiciones. ¿Qué pensás vos, María José? A ver, ante todo, yo represento, como vos decías, a padres y a hijos también con disforia de género, donde diagnosticaron esto de la disforia de género, ¿no es cierto? Ni siquiera lo han verbalizado, a lo mejor los adolescentes o los niños, y ya se ha decretado, o sea que hay una cantidad de disforias de género que antes no teníamos. ¿Explicás brevemente lo que es la disforia? Sí, la disforia según el DSM-5, que fue cambiando progresivamente según los estatutos y según los directivos que tocaban de turno en cada una de las reuniones en cuanto a DSM-3, DSM-4, DSM-5. Son manuales de salud mental que utilizamos los psiquiatras para ponernos de acuerdo en base a los distintos diagnósticos. Sí. Básicamente lo que hicieron fue retirar los trastornos de identidad sexual del área de la salud mental y pasarlos al área de sexualidad, como una incongruencia en lo que se percibe a sí mismo como su propio género, o sea, separando lo que es la orientación sexual de lo que es género. Bien, ¿sí? ¿Cuál es la posición? ¿Qué observan ustedes con Lo que esto? nosotros observamos con gran preocupación justamente esto, que no se está teniendo esta conducta expectante, una conducta exploratoria sobre los niños y que se lo está incitando, promocionando e imponiendo con un determinado wokismo o ideología de género o la... ¿Cómo es? Déjame hacer una aproximación mayor. ¿Qué frases escucharon o son escuchadas? ¿Qué fraseo usan para, según tu posición, vamos a ver qué dice después el doctor, implantar una idea que todavía no está consolidada? Con respecto a qué, por ejemplo. Sí, a esto, a lo que te ocurre es disforia de género, lo que te está sucediendo es esto. A ver, en la adolescencia y en la niñez hay distintas etapas cognitivas y psicoemocionales, y como psiquiatra y experta también en atención a adolescentes, uno tiene que esperar la maduración de ese cerebro. ¿Cuándo llega la maduración del cerebro? A la edad entre 21 y 25 años. Es pausa. ¿Qué pensás de la maduración del cerebro? La maduración del cerebro, digamos, tiene que ver con la capacidad progresiva, digamos, es algo que se va adquiriendo progresivamente y no se completa directamente a los 20 o 21 años o se adquiere absolutamente a los 20 o 21 años. Si no, tendríamos que poner en discusión todas las decisiones que adolescentes pueden llegar a tomar. La mayoría de los adolescentes que pueden tomar son todas reversibles. Estas no son reversibles. Bueno, estas no son reversibles. Lo que estoy diciendo, ir a votar, si van a manejar. El que viene votás otra cosa. Hay un montón de derechos de los chicos de los 16. ¿Qué vos podés decir? ¿Vota uno, vota otro o un día no va a votar? Pero acá estamos hablando de retirar una histerectomía, retirar un útero, retirar un ovario, retirar unas mamas, de retirar órganos sanos. Entonces no podemos hablar de autonomía progresiva cuando hay una condición irreversible de salud. Me parece importante también informar a la sociedad que en realidad no se promueve ni se impone ningún tipo de cirugía en niños y adolescentes. La mayoría de los equipos de atención integral de personas trans acompañan los procesos de transición. No me consta lo que usted está diciendo. Bueno, a mí me consta en la ESI, justamente, en los problemas que tuvimos, en la ESI, en la educación sexual integral con adoctrinamiento de género, los grandes problemas que tuvimos y que estamos nucleando en este momento a más de 1.500 familias con respecto a este tema, que dicho sea de paso, lo dieron de baja en Cava, el material, y tanto algunos de los materiales que me parecía interesante dejar, los han dejado, y en Nación también los dieron de baja con muy buen criterio de sentido común. Tanto la hipersexualización de los menores, se promocionaba justamente todo esto como un indicio hacia
la protocolización de la infancia trans. Entonces, no veo por qué no ve la relación cuando es claramente directa. La educación sexual integral da herramientas fundamentales para el ejercicio de la autonomía del propio cuerpo. Sabemos que gracias a clases de educación sexual integral, los niños y niñas estoy de acuerdo con el tema del abuso. Situaciones, por ejemplo, de violencia sexual. ¿Por qué una cosa sí y otra no? ¿A vos te parece que Clara y el vecino de enfrente es un título ideal para una criatura de 7 años donde habla de una relación entre una menor y un adulto que vive enfrente, incitando y promoviendo hasta la pedofilia en ese tipo de libros? No sé, pregunto si el sentido común acompaña en estos casos. No hay que, digamos, evolucionar demasiado. Los han retirado por estas cuestiones. En ninguna de los materiales de educación sexual integral se promueve la pedofilia. Digo, por favor. Perdón, si quieren podemos subir los textos donde hemos estado también en otros canales de televisión donde figuran todos estos temas de hipersexualización. Y están los títulos, no hace falta que la gente lo puede googlear tranquilamente y los puede encontrar. Bueno, quiero saber cómo se toma una decisión de que un chico o chica empiece con un tratamiento hormonal o más tarde eventualmente quirúrgico. Y lo que quiero son los números. ¿De qué población estamos hablando, doctor? ¿Hay un número? Es decir, son tantos chicos y sobre ese total, menores antes de los 18, los que iniciaron tratamiento fueron tantos. ¿De qué estamos hablando? En realidad el número es bastante más pequeño de lo que se cree, digamos. ¿Cuánto Por es? ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en los informes que tienen del año 2022, 2023, hubieron 780 consultas de niños y adolescentes, de los cuales solo cerca de 49 comenzaron algún tipo de tratamiento. Es decir, ¿chicos de qué edad? A partir de 13 años, digamos, ¿sí? Es decir, y además tiene que ver con acompañar un proceso de transición. El único tratamiento hormonal que se, de alguna manera, garantiza en niños es la inhibición puberal, que es usar análogos de las gonadotropina para disminuir, para impedir la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Eso es antes de los 13. Exactamente, eso es antes de los 13. No, es absolutamente reversible. Se usa hace más de 20 años, por ejemplo, en los casos de pubertad precoz, y están demostrados sus efectos en endocrinología. Entonces, ¿por qué lo usamos? Pero no para prolongarlo a largo plazo, solamente para discontinuarlo. En ningún momento se plantea de prolongarlo a largo plazo. De hecho, se utilizan para acompañar el proceso de transición, para que, por ejemplo, no aparezca la menstruación, crecimiento mamario, crecimiento de la nuez. ¿Por qué deberíamos hacerlo eso en un órgano sano? ¿Por qué actuaríamos contra un órgano sano que está sano? O sea, ¿por qué le daríamos eso? Bueno, y además, quiero que una vuelta más sobre eso. Ayúdenos a entender qué se ve es lo que en un sigue chico. después de esto? Sí, pero qué características psicológicas tan consolidadas tiene un chico de 13 años o 14, una chica, para poder ya tomar la decisión como equipo tratante médico de intervenir hormonalmente. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, de que no existe ese acompañamiento. Se acompaña el proceso de transición. ¿Por qué, por ejemplo, avalamos una cirugía estética a un adolescente de 15 años? No, tampoco la avalo, estoy de acuerdo con vos. Bueno, pero digo, hay sectores de la sociedad... Si vas a hablar de las lolas... Una cirugía estética de las lolas, digo, ¿por qué se avala a un adolescente cis que se opere? Esta es la otra punta de la hipersexualización y acuerdo con vos ese tema. Pero yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en esto de la pubertad, donde vos frenás el crecimiento, por ejemplo, de un órgano como el pene, que tiene que tener menos de 12 centímetros antes de la pubertad, para luego hacer una colonovaginoplastia. O sea que se toma parte del colon sigmoideo para hacer una vagina. Con los casos de, de consecuencias de fístulas e infecciones que esto tiene. Operan. Digo, me parece que es importante también. Pero hay que saber darle ¿Cómo un se hace la evaluación informado de ese chico que necesita operarse? ¿Qué escuchás lo que decía Diego? ¿Qué te dice? Mirá, yo soy una mujer. Te propongo esto, yo sé que la tele avalana, pero escuchá, ¿cómo sabes con dos pacientes de similares características de 14 años cuál está listo para una intervención quirúrgica hormonal y cuál parece que estuviera, Diego, pero no necesita todavía? Me parece importante aclarar, ningún adolescente quiere operarse a los 14 años, al contrario, de todas las consejerías que se hacen, no todos los chicos y chicas ni siquiera quieren comenzar con tratamientos hormonales. Digo, gracias a los padres, gracias a muchas familias que están bien acompañadas por los padres. Me parece importante no infantilizar a los niños y a los adolescentes. Por supuesto, pero ojo que proteger al niño...
Pará, ¿no infantilizar a los niños? Claro, eso quería aclarar. Adolescentes, me refiero pero también. Digo, te lo digo conceptualmente, además en el sentido, sí, está bien, pero en el sentido de también, digo, los niños, los adolescentes, a medida que van adquiriendo sus capacidades progresivas, también saben lo que quieren. Todos los estudios a nivel internacional relacionados a la vivencia de personas trans refieren a haber experimentado su vivencia identitaria en la primera infancia, en general en el 70% antes de los 9-10 años. Sí, y todos también en la mayoría de los casos han tenido abuso sexual infantil también en la infancia. La mayoría de los casos que tenemos en manada estamos patologizando a las personas trans. No todas las personas trans han sido víctimas de violencia sexual. Lo que sí es importante también dar cuenta es que la expectativa de vida de las personas trans sigue siendo de 40 años. ¿Y eso a qué se debe? Al no acceso a salud pública, se debe a la violencia policial, se debe a la exclusión del hogar, a no posibilidad de conseguir trabajos, etcétera. Con lo cual, de alguna manera, garantizar el ejercicio de la propia identidad también garantiza una vida libre de violencia. Pero acá estamos hablando de menores, acá estamos hablando del DNU de menores de 18, Estamos hablando de menores, ya pasamos como a y además hay otra cuestión importante. Cuando en realidad estábamos hablando de niños. También es importante conocer nuestra... ¿Hay evidencia de 13 años, 14, 15 años tratamiento hormonal o tratamiento quirúrgico? Sí, claro que ¿Qué paper hay publicado sobre esto? A ver, hay estudios realizados. ¿Cuál es el estudio más serio que hay? ¿De qué país? El del Reino Unido, el que acaba de informar, el informe CAS, es el estudio más grande que hay con respecto a esto. Tengo. Luciana, ¿de qué dice el informe? Mira, hay dos cuestiones a subrayar. Voy a pedir perdón públicamente a toda la gente. Vamos a hablar de un paper. Yo sé que es más lindo opinar, pero vamos a tomarnos la licencia de informarnos de un paper. Perdón, dale. Es el Independent Review of Gender Identity, liderado por Hilary Klass, que es la presidenta de la Revisión Independiente del Servicio de Identidad de Géneros para Niños y Jóvenes, antigua directora del Royal College of Pediatrics and Bien, Child. ¿qué dice? Bueno, dice dos cosas. Que hay un dato en contexto, que la recurrencia, el pedido de atención de niños y adolescentes en Gran Bretaña en el servicio puntual del NHS, del National Health System, aplicado al servicio de géneros, aumentó exponencialmente. 5000%. ¿No? Bueno, entonces, desde 2009 hasta hacia adelante. En 2014 un pico exponencial. Bien. Por ejemplo. Pero eso subió la demanda. ¿Y qué subió, quiere, bueno, no, subió de 15 chicas en 2009 a 1071 en 2016. De 24 varones en 2009 a 426 en 2016. ¿Qué significa? Que hay una demanda que se multiplicó. Sí, y otro dato que dice que cambia el perfil. Antes eran los varones, nacidos varones que en la infancia recurrían al servicio, y ahora son las mujeres adolescentes. ¿Y cuál es la hipótesis? ¿Por qué la demanda es mucho mayor? El informe es súper prudente, lo que plantea, hay muchas causas. Ese salto cuantitativo en 5 años, algunos dicen, bueno, podría ser que como es más aceptado la identidad trans, los adolescentes se animan, pero la especialista dice, un salto tan rápido no se explica solo por eso. No, habla de eso, es una estadísticamente, pero sabemos, hay una doctora que diga, factores. Según la evidencia, no, habla de varios factores. No recomiendo antes de los 17. Sí, bueno, leo frases. Leo más frases, cito. Sí, no, porque cito. No es tan... Dice, para la mayoría de los jóvenes no es recomendado, el paso por un tratamiento médico no es el mejor camino para manejar el distrés relacionado con las cuestiones de género. Exacto. ¿Hasta qué edad? Está hablando de los jóvenes en general. Después plantea que el racional detrás de la supresión en la early puberty, en la pubertad temprana, es poco clara. Bien. ¿Qué pensás sobre poco clara? No hay
todo el tiempo es poco claro, no hay información. Ahora, lo diferente del informe es que no invisibiliza esa realidad. Dice, esto existe, no lo vamos a negar y el NHS se tiene que hacer cargo de un servicio integral. Cerraron las clínicas de transición de género en Reino Unido, en Finlandia, Países Bajos y 23 estados de Estados Unidos. Las clínicas centralizadas, pero dispersan el servicio y no por la cantidad de juicios que tuvieron también. Y no parten más de un enfoque afirmativo de que alcanzaba con decir me siento de distinto género para que haya una intervención médica. ¿Qué pensás? Me parece fundamental, de vuelta, volver a plantear la necesidad de acompañar los procesos de transición. Ningún equipo está obligando a un niño, a un adolescente a iniciar un tratamiento, simplemente es acompañar ese proceso identitario teniendo en cuenta... Pero ¿cómo es, perdóname, no? Acompañar es una terapia afirmativa. Por ahí no entendemos eso, seré yo que no lo comprendo. ¿Qué es acompañar? Hola, digo, mi hijo quiere ser, se percibe mujer. Bien. Acá lo tengo, tiene 11 años, doctor. ¿Qué hacemos? Se trabaja con un equipo interdisciplinario en primer lugar. Pero bueno, ¿cómo es el trabajo? Avanzame un poquito como para entender, porque por ahí estamos muy arriba. Bueno, se va acompañando ese proceso, digo, entendiendo de qué tiene que ver, digo, poder tener entrevistas con ese niño, ver por dónde va lo que le pasa. Hay un punto fundamental en la ley de identidad de género que tiene que ver con el trato digno, y eso significa, por lo menos, respetar el nombre autopercibido. Si la persona se quiere vestir de determinada manera... Eso es una manera de afirmarlo. No es una manera de hecho, el informe CAS también dice que es una manera de... Es una manera de promocionarlo. Validar lo que... Porque está validando. El doctor tiene razón, querido. Vos tenés... Sí. No, a ver, pero el informe CAS dice... que el enfoque debe ser holístico y que también debe haber una evaluación psiquiátrica muy profundo, cognitiva. De neurodiversidad. De neurodiversidad, es decir, no es solamente una declaración de una propia identidad, sino que intervienen muchas instancias médicas y hay un acompañamiento psicológico a la familia y a los niños. Y a los sin la necesidad de básica. Muy delicado. Es importante no patologizar. Estamos hablando de neurodiversidad y estamos diciendo que las personas trans son personas neurodiversas. No. Me parece que lo que está diciendo en el informe CAS cuando dice de neurodiversidad habla de los factores de comorbilidad previos, autismo, trastorno de déficit de atención, depresión, una cuestión, claro que sí. Perdón, y una sola cuestión importante. Digo, la población travesti trans sí es real que tiene mayor índice de autolesiones, mayor índice de suicidios, de intentos de suicidios, y no tiene que ver con la identidad de género en sí, sino con la segregación, la estigmatización. No solo eso, tiene que ver mucho con la Yo necesito saber esto. ¿Hay arrepentidos del tratamiento? Sí, ¿Arrepentidas del tratamiento? Sí. ¿Es considerable la cantidad? ¿Hay una masa crítica de personas y familias que se vieron afectadas por recomendaciones? Hago esta aclaración. Vean a Elon Musk dando una nota contando, él tiene 11 hijos, él dice, perdí un hijo, gran parte de su batalla, incluso uno podría sospechar que compró X también por la batalla anti-woke. En este sentido, él piensa que le sacaron, que le robaron un hijo y la transformaron en una hija. Están peleados, ni se hablan, pero ahí hay como... ¿Hay arrepentidos? Hay familias rotas, hay arrepentidos, hay personas que conviven hoy con su identidad de género después de más de 20 años que uno de mis pacientes trans tiene 38 años, es uno de los de Latinoamérica más conocidos con respecto a este tema y no tiene las posibilidades de hacer primero la transición por una cuestión económica, o sea, volver a ser quien era. ¿Sí? La reversibilidad. La detransición, exactamente. Y además por la irreversibilidad que tiene los síntomas y todo su organismo. Y por el miedo que le produce esto también. ¿Puede ocurrir que Bueno, en Argentina también tenemos casos. De hecho, estamos ayudando a una de las personas que judicialmente, está teniendo inconvenientes para que ahora el Estado, no el actual, no sabemos qué va a pasar con respecto a las políticas de salud pública, le reconozcan, así como le reconocieron en un principio gratuitamente todo lo anterior. ¿Qué porcentaje hay de tratamientos que se inician y fallan porque el paciente o la paciente pues no se siente a gusto, cómodo con esa nueva identidad? La verdad que no tengo esa estadística, pero son
claramente ínfimas. Pero aparte, Diego, no hay esas. Mira, en censo del 2022, no están esas estadísticas. No existen porque no hay estadísticas. Salud es muy difícil que tenga todos esos registros. Por eso también la decisión de esta ley es, bueno, la gran pregunta es la prevención. ¿En qué base estadística están haciendo el análisis? Bueno, lo que sí sabemos es que tampoco está clara la evidencia para una. Bueno, yo quiero reiterar, para el que recién se suma, los bienvenidos a la sala, no es que lo prohibieron, simplemente dijeron, después de los 18 sí, antes de los 18 no. Perdón, pero es absolutamente regresiva, vuelvo a insistir. El Código Civil y Comercial, modificado en el año 2015, plantea que las personas a partir de los 16 años pueden tomar decisiones relativas a su cuerpo como si fueran una persona adulta. Eso retrotrae. ¿Pero dónde está tomado? En otros países. Perdón, eso habría que preguntárselo a abogados. Me parece demasiado. Tenemos una abogada en el piso, tranquilamente podríamos hacerle esa pregunta. Pero como equipo de tenemos que tener manejo también de la ley, porque si no, estamos hablando de cualquier lo averiguaría, argumento. lo pondría en duda. Código Civil y Comercial, artículo 26, habla expresamente de las capacidades progresivas de los adolescentes 13 a 16 y mayores a 16. Perdón, déjame terminar la idea. Entiendo. Y hace especial relación, por ejemplo, a leyes anteriores. Por ejemplo, la esterilización quirúrgica. Para hacerse una vasectomía o una ligadura tubaria, uno tenía que ser mayor de edad, es decir, tener los 18 años cumplidos. Con la modificación del Código Civil y Comercial a partir del año 2015, es a partir de los 16. Digo, ¿por qué podemos darle capacidades para tomar una decisión sobre eso y no para otras? Porque la madurez emocional y psicológica no es suficiente. Pueden manejar precisamente para... Y porque puede estar en un contexto de vulnerabilidad ese mismo niño, puede estar coercitivamente impuesto por adultos. Permíteme, la hipótesis de fondo es que haya un contexto cultural cuyo eslabón final son o un equipo tratante, estoy diciendo, no es lo que yo pienso, sino la conclusión final. Es que hay un eslabón final de un contexto wokista, esto pensaría el gobierno, piensa Trump, piensa Elon Musk, que impulsa, estimula, primero la hipersexualización temprana y segundo, eventualmente el cambio de la fluidez de género. Totalmente, la fluidez de género. La validan, la autorizan, la naturalizan. Hay algo de naturalización. Esto creo que puede ser. No hay manuales no donde es lo mismo ser varón, ser mujer, tener novia, novio. Claro que sí. Eso es lo que está cuestionado. Sí, esos manuales están. Por supuesto, porque si no, lo que estamos haciendo es nuevamente retroceder años luz y patologizar la orientación sexual y la identidad de género. Digo, Argentina es pionera desde la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, de cupo laboral travesti trans. Digo, me parece que es importante en este sentido también poder garantizar el acceso a esas personas, digamos, sin diferenciar absolutamente. Sin ánimo de ofender ni nada, pero no estamos hablando de derechos ni de política, estamos hablando de la salud. Estamos hablando de derecho a la salud. Estamos hablando de niños, pero precisamente estamos hablando del derecho a la salud. Y estamos hablando del ejercicio de la medicina, que a partir de mañana el DNU, cambiado el artículo 11, todas las personas que hagan o pretendan hacer ese ejercicio de hormonización y cirugía en menores estarían cometiendo un delito. Hay que ver también la legalidad de ese DNU, porque esto no tiene ninguna necesidad ni ninguna urgencia. Vamos a ver. Y lo que me parece importante Yo creo que hay cosas más importantes. Lo que me parece importante, y con esto quiero terminar, es leer esto en el contexto general. Digo, esto está relacionado con una agenda antigénero, tiene que ver con el discurso de Milei en Davos y la patologización de la homosexualidad. Está relacionado con una agenda 2030 tiene que ver con la salida de Argentina de la OMS luego de que lo haga Estados Unidos. Y también tiene que ver, excelente, claro, y también tiene que ver, por ejemplo, con el despido masivo de los trabajadores del Ministerio de Salud, 40% de la Dirección de Respuesta al VIH y 30% de la Dirección de Vacunas, lo cual están sacando profesionales de muchísima trayectoria en puestos claves que tienen que ver con la compra y distribución de insumos, por ejemplo, antirretrovirales y vacunas. Yo quiero terminar con unos datos. Medio párrafo. Es un atentado para la salud pública. Yo termino con unos datos. En Internet pueden encontrar archivos de la Asociación Mundial para la Salud Transgénero que se filtraron, los chats de los mismos médicos que realizan estas operaciones y cirugías y hormonizaciones, donde ellos mismos dicen que no les avisan a los pacientes, que les avisan inclusive con un consentimiento informado escueto, y que algunos pacientes inclusive están en situaciones debilitantes como ser esquizofrenia, trastornos de ansiedad,
bueno, que digamos que tienen varias complicaciones y esto está filtrado por los mismos que defienden la salud transgénero. Eso no sucede en Argentina. Bien, quiero agradecerles a los dos, ¿saben por qué? Porque hemos llamado a mucha gente, ustedes son los mejores obviamente, pero también llamamos a otra gente y es un tema complicado y no todo el mundo está dispuesto a hablar.